Ya, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al nuevo webinar de esta semana. Hemos tenido muy buena recepción con la gente, muchas visualizaciones y hoy día tenemos un interesante tema. Los que pudieron ver las promociones anteriores se pudieron dar cuenta que es un conversatorio llamado Rehabilitación Fonoaudiológica en Adultos, Desafío en tiempos de pandemia. Tenemos a 4 invitados, todos estuvieron en algún tiempo en la clínica Los Coihues. Si pudieron darse cuenta en las promociones anteriores, ellos tienen una trayectoria muy amplia, tienen diplomados, tienen postítulos, magíster y tienen una calidad excelente. Nuestros invitados son, bueno, Violeta Romero y Constanza Álvarez, las dos trabajan actualmente en la clínica, son fonoaudiólogas y, como ya comentábamos, tienen una vasta experiencia y certificación en varias de las áreas de fonoaudiología. Y nuestros invitados especiales son Consuelo Campos y Felipe Jiménez. Consuelo trabaja actualmente en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San José, acá en Santiago. Además es docente clínico de Universidad de Chile y Universidad Mayor. Felipe Jiménez nos acompaña desde el hospital de San Pablo de Coquimbo. También está, él es jefe de la unidad de fonoaudiología de medicina física y rehabilitación de este centro. Así que ellos dos nos van a presentar también y nos van a contar un poco de lo que está pasando en el sistema público en estos dos lugares de importancia, tanto en Coquimbo como Santiago. Pero para empezar vamos a comenzar con Violeta Romero. Y Violeta, por favor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio. Estamos contentos de que ahora el equipo de fonoaudiología le haya tocado este webinar y bueno, más contento aún con las personas invitadas, reconocidos fonoaudiólogos en sus áreas, también muy contentas porque pasaron por la clínica durante su proceso de formación profesional, bueno, y siempre ellos fueron muy destacados. Así que bien, comencemos. Voy a empezar a proyectar la pantalla. ¿Se ve? Ahí estás presentando, Violet. Súper claro. Ya, ¿ahora sí? Sí. Ok, bueno, entonces como ya dijo Rodrigo, este webinar es de un conversatorio sobre la rehabilitación fonoaudiológica en adultos y los desafíos que hemos tenido que sortear durante estos tiempos. Para contextualizar, ver cuál es el contexto de los fonoaudiólogos en Chile. Aquí vemos una encuesta sobre las áreas de desempeño de la fonoaudiología realizada por la FOPACH en 2018 y se evidencia que hay más de 12.000 profesionales en ejercicio, ¿ya? Y de estos se pueden ver las áreas de participación que tenemos en las distintas disciplinas. Bueno, hay un mayor porcentaje en el área de comunicación, como un 73,3%, la motricidad orofacial, la deglución, la docencia clínica, la audición y la voz. También hay una fuerte participación de diversas asociaciones cuya labor, entre otras, que son muchas su labor, es la difusión de información, recomendaciones y lineamientos para nuestro quehacer, siempre basados en evidencia de alta calidad y promocionando
las buenas prácticas clínicas, que es súper importante en nuestra área. Si ustedes van a las redes sociales y a las páginas web de estas asociaciones, del Colegio de Fonoaudiólogos, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, con su división de fonoaudiología y TO, y la Sociedad Chilena de Fonoaudiología, pueden ver muchas recomendaciones e indicaciones a partir de la pandemia, de diferentes ejercicios de la fonoaudiología en forma gratuita, así que los invito a visitarlas si es que no las conocían. Ahora vamos a hablar de fonoaudiología y rehabilitación. Bueno, para los que no son fonoaudiólogos, ya que aquí este es un webinar abierto que puede haber gente que no es del área, pero está interesada en esto, podemos decir que la fonoaudiología es una disciplina que se encarga de la evaluación, diagnóstico, rehabilitación, prevención y promoción de la salud, que es súper importante para nosotros. ¿Ya? De los trastornos del lenguaje, habla, deglución, audición y voz a lo largo de todo el ciclo vital. El fonoaudiólogo aborda desde el bebé prematuro hasta el adulto mayor. O sea, abordamos en todos los niveles de la vida del ser humano. Así que, si no lo sabían, tiene un amplio espectro de manejo y de ejercicio profesional. Bueno, ¿ya? Bueno, y nosotros específicamente en fonoaudiología y neurorehabilitación, de los que hacemos en la clínica principalmente, nos dedicamos a dos grandes áreas, que es la comunicación, que la entendemos como un proceso intencional, que tiene como propósito compartir información. Este intercambio puede ser verbal o no verbal, por ejemplo, a través de gestos, que implica diferentes ámbitos, como el habla, el lenguaje, que es la producción, la articulación de las palabras, la voz, que está dentro de esto como proceso motor básico, y la audición. Los trastornos de la comunicación se pueden manifestar en diferentes niveles, tanto auditivo, de lenguaje, habla, como habíamos dicho, y pueden variar de gravedad, y esto depende del nivel de daño neurológico que haya tenido el paciente. ¿Qué entendemos por daño neurológico? Puede ser un accidente vascular, TEC, enfermedades neurodegenerativas, etc. Alzheimer también, demencias. Por otro lado, la deglución y alimentación es un proceso, la deglución en particular es un proceso sensorio-motor muy complejo que tiene como objetivo llevar el alimento desde la boca, pasando por la faringe y el esófago, en su camino al estómago, ¿verdad? Esto se relaciona directamente con la alimentación, que comprende, además de la deglución, la nutrición, lo que implica el aporte metabólico, ¿verdad? Este proceso metabólico que hace que la persona se nutra y en consecuencia esté muy ligada a la eficiencia de la deglución. Es decir, que los requerimientos nutricionales estén cubiertos en la persona, tanto de alimentación como hidratación. ¿Cuándo intervenimos en el contexto de daño neurológico? Bueno, intervenimos cuando la persona tiene un daño, ya sea en el lenguaje, en cualquiera de sus modalidades, ya sea comprensión, expresión, lectura o escritura, en el habla, cuando se altera la producción del sonido, ¿verdad? De la articulación de la palabra, la voz, que acá nuestros colegas que están manejando todo el contexto COVID nos van a explicar cuáles son las principales alteraciones y secuelas post-COVID, y deglución, que es cuando la persona tiene problemas para alimentarse, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro contexto actual? Bueno, en Chile, según la última encuesta nacional de salud del 2018, la primera causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio. Y una de las principales enfermedades de este conjunto son los accidentes cerebrovasculares. Ya hay un estudio que se llama
el primero y el único hasta el momento publicado, un estudio llamado PISIS, donde se estima que hay 25.000 casos de ACV anuales, ya predominando los accidentes vasculares isquémicos, con una tasa ajustada de 140 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, tiene una alta incidencia en la población chilena. De estos 25.000 casos, el 18% presenta una discapacidad moderada a severa en los primeros 3 a 6 meses de evolución. Por lo tanto, más de 4.000 personas van a requerir sí o sí rehabilitación. Tiene una alta incidencia la disfagia y los trastornos de la comunicación, como afasia, disartria, entre otras. Por lo tanto, la necesidad del abordaje fonoaudiológico cobra aún más importancia, porque no solo de estas enfermedades presenta la población chilena, además las otras todavía, pero nosotros quisimos detallar esto porque son una de las principales causas de morbimortalidad de la población chilena. ¿Ya? Hay un estudio también aquí en Chile que se hizo donde se evidencia, como lo dije anteriormente, las alteraciones del lenguaje, en este caso la afasia, y presenta una tasa de 7 por 100.000 habitantes. Y esta tasa aumenta exponencialmente cuando se divide por grupos etarios. Y los pacientes sobre 70 años presentan una tasa de 125 por 100.000 de incidencia en la afasia. También hay otros datos de otros estudios a nivel internacional que la incidencia de la disfagia va entre un 20 y un 90% en la fase aguda de la ACV, y que varía obviamente por el nivel de la gravedad, de la lesión, etc. Y posterior a eso, 6 meses posterior a la evolución, el 13% aún persiste con este síntoma que altera la deglución. También existe una alta prevalencia de disfagia, de trastorno de la deglución post-TEC, que es aproximadamente un 40 o un 60% según estudios internacionales. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos en torno a la fonoaudiología? Son muchos, ¿verdad? La pandemia nos ha cambiado los paradigmas de atención en cuanto a la rehabilitación. Una, por el tema de la seguridad y cómo hacemos cumplir esta continuidad terapéutica, ¿ya? Para el paciente, para otorgarle la seguridad al paciente, a nosotros mismos, y se han desplegado miles de opciones alternativas que hemos ido construyendo durante la marcha en este contexto. ¿Ya? Obviamente que la evidencia, el análisis crítico de la evidencia, de saber de todas las cosas que se publican, cuáles más se adecúan en mi contexto, es fundamental para poder hacer una buena rehabilitación y entregar una atención de calidad. Así que tenemos harto trabajo para seguir como fonoaudiólogos, y hay hartas cosas que hemos implementado nuevas, por ejemplo, como la telerehabilitación, que Constanza le va a hablar más adelante, que logra cubrir en algo la necesidad de este acceso terapéutico. Eso ha sido mi presentación de introducción, y ahora vamos a seguir con la presentación de Consuelo. Sí, muchas gracias, Viole. Te damos las gracias por esa introducción tan importante. Queremos decirle a los espectadores que estamos dispuestos a cualquier consulta a través del chat del YouTube para que nos puedan hacer las dudas que vayan teniendo con la presentación. Y además, cosas que nos preguntaron en los otros webinars sobre los números de la clínica, están abajito también del video que está corriendo en YouTube, y ahí están todos los mails y los teléfonos en los cuales ustedes se pueden comunicar si tienen dudas sobre las consultas fonoaudiológicas, médicas, terapéuticas en general. Así que ahí están los números y pueden fácilmente también hacernos nuestras preguntas.
Y ahora Consuelo Campos nos va a presentar la rehabilitación fonoaudiológica en adultos y su experiencia en el Hospital San José. Adelante. Hola, gracias Rodrigo. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ya, perfecto, ya. Bueno, yo les voy a presentar un poco acerca de mi experiencia con mi equipo de fonoaudiología del Hospital San José. Más allá de la materia o de la información que van a encontrar en paper, quiero contarles un poco lo que vivimos nosotros en la realidad, ya en el día a día estando aquí en esta pandemia. Entonces, para contarles un poco, el Hospital San José es un hospital de alta complejidad que recibe a usuarios del área norte de Santiago, que compone 8 comunas, cuyas comunas son las con mayor índice de pobreza, con mayor índice de extranjeros y además de mayor población adulto mayor. Por eso es que somos tan famosos y siempre salimos en las noticias colapsados, ¿ya? Porque es un hospital de alta demanda y es el único de toda la zona norte, ¿ya? Somos 7 fonoaudiólogos, 6 de ellos nos desempeñamos en el área de adultos y hemos estado trabajando en conjunto en esta pandemia, ¿ya? Todo funcionaba normal, ¿cierto? Hasta el 19 de marzo, cuando se anuncia por un acto parlante que había empezado en el fondo esta pandemia que venía desde Europa y había empezado en nuestro país y tuvimos que empezar a suspender nuestros pacientes de nuestros ambulatorios, empezar a llamarlos por teléfono para que no vinieran y empezaron una serie de cambios inmediatos, de rumores, de mensajes, de mail y de cambio de normativas a cada rato, por lo que nos vimos envueltos en una incertidumbre muy grande, sobre todo en los primeros meses, yo diría, y por supuesto nos enfrentamos al miedo también, ¿ya? Porque era un virus que en el fondo nadie conocía bien, era un virus que al parecer se propagaba casi de manera espontánea, que todo el mundo se contagiaba y que además se asociaba en gran parte a la muerte, ¿ya? Entonces, ante esta cierta incertidumbre, nosotros como equipo decidimos ver una oportunidad detrás de este miedo y todo este desorden y conformamos modificaciones en el funcionamiento de nuestro equipo con el fin de entregar la mejor atención a los usuarios dentro del contexto de la pandemia, tanto a los hospitalizados como también a los pacientes de atención abierta, que eran los pacientes que acceden al hospital a su rehabilitación o terapias ambulatorias, y también para evitar el riesgo de contagios tanto de nosotros como de los mismos usuarios, ¿ya? Para eso nos enfrentamos todos los días, ¿cierto?, con algo que para los profesionales que trabajamos en un hospital es la muerte, que probablemente es algo que a los que estamos acostumbrados a vivenciar, pero no una muerte como la que vivimos en este momento, ¿ya? Nos hemos cuestionado varias veces por qué es ahora que nos duele tanto o nos conmueve tanto, y es porque creo que este periodo de pandemia ha hecho algo que habíamos logrado en nuestro hospital y yo creo que a nivel nacional, de una salud mucho más humana, y este virus volvía a deshumanizar la salud, ¿ya? Debido a que, por ejemplo, la gente moría ahora y no podía despedirse de sus familiares, ¿cierto? No podía recibir un abrazo, un cariño, no podía, las condiciones, por ejemplo, de muerte era envolverlo en una bolsa, ¿cierto? Rociarlos de cloro y cosas que uno dice, ah, sí, son simples, pero en verdad vivenciarlas en el día a día para el equipo fue súper desgastante, y no solo para los fonoaudiólogos, sino que para el equipo del hospital en general, porque nadie te prepara en esta carrera profesional para ver ese tipo de deshumanización, ¿ya? Por lo tanto, en todo ese contexto, que puede sonar un poco dramático, creo que es fundamental porque en ese contexto teníamos que seguir siendo profesionales y tratar de entregar la mejor atención posible, ¿ya? Y para eso nosotros generamos adecuaciones en procedimientos, como les contaba, ¿cierto? Y partimos, por ejemplo, a nivel de hospital, haciendo rotativas en los equipos de funcionarios para evitar, ¿cierto?, el aumento de contagios entre nosotros mismos. En nuestro caso, como fonoaudiólogos, nos dividimos en 2 rotativas de 3 y 3, con el fin de que si alguno de los equipos, ¿cierto?, el grupo A, por ejemplo, se contagiaba, podía el grupo B reemplazarlo y cubrirlo, ¿ya? No hay que olvidar que en un hospital público no te aseguran un reemplazo, ¿cierto?, por las condiciones siempre económicas que sabemos que son desfavorables, ¿ya? Y por lo mismo también hicimos modificaciones a algunos procedimientos, ¿ya? Para ello nos basamos en algunas guías clínicas que tuvimos la fortuna, ¿cierto?, que ya estaban desarrolladas en países que habían vivido el COVID previo, como por ejemplo la ACHA, también la guía australiana y la guía británica, en donde mencionaban, ¿cierto?, qué procedimientos fonoaudiológicos eran de alto riesgo de aerolización y por tanto de contagio, y qué modificaciones podían hacerse, ¿ya? Por lo que nos basamos en este tipo de guías. Y bueno, si uno ve, ¿cierto?, los generadores de aerosoles en fonoaudiología, prácticamente todos nuestros procedimientos generan aerosoles, como por ejemplo la evaluación clínica de dilución,
que es la consulta, es la mayor consulta que tenemos a nivel hospitalario, ya son evaluaciones de dilución de los usuarios. La misma evaluación clínica de comunicación también en pacientes con oxigenoterapia, por ejemplo, con mascarillas Venturi, naricera, cánulas de alto flujo, también generan alto riesgo de aerolización, la videofluoroscopía, pruebas como el reflejo de oxígeno, los pacientes con traqueotomía, etc. Ya en el fondo, todo nuestro actuar estaba en como factores de alto riesgo de aerolización, ¿ya? Entonces, ¿cómo hicimos un poco nuestra adecuación de los procedimientos? Nosotros, bueno, creamos un documento que transmitimos a toda la comunidad hospitalaria para que supieran lo que íbamos a hacer en las modificaciones, porque tampoco es fácil en un equipo que entiendan que vamos a actuar distinto. Y, por ejemplo, establecimos algunas cosas según las guías que nos basamos, como por ejemplo que vamos a empezar a usar el distanciamiento físico con los pacientes cuando se pudiese, limitar la atención en los casos que se pudiese a 15 minutos, porque eso disminuye el riesgo de aerolización. También hicimos modificaciones en las consignas de ficha, ¿ya? Y también hicimos todo un trabajo en el uso de los elementos de protección personal, ya para que fuera el uso adecuado y así disminuíamos el riesgo de contagiarnos a nosotros y también de contagiar a nuestros usuarios, ¿ya? Creo que como lema de equipo lo más importante en este tiempo fue que nosotros éramos vectores de contagio y nosotros nos hicimos muy responsables de eso y lo que más promovimos en este tiempo fue no contagiar a usuarios que no entraban por COVID, porque nosotros podíamos ser responsables de eso, ¿ya? Porque también el uso de la APP adecuada era importante en el contexto de nuestro hospital, porque evidencia internacional mostraba que se habían acabado las medidas de protección en otros países, ¿ya? Y en un hospital como el nuestro, que los recursos escasean en tiempos habituales, cuesta encontrar guantes, ustedes entenderán lo terrible que puede ser en un tiempo de pandemia, ¿ya? Entonces, para nosotros también como equipo fue parte de nuestro como objetivo de esta pandemia, ahorrar elementos de protección también pensando en nuestros otros compañeros, por ejemplo, los técnicos, las enfermeras, kinesiólogos, que eran personas que sí o sí tenían que ocupar los elementos de protección porque ellos tenían que estar 24/7 con los usuarios. ¿Ya? ¿Cómo hicimos modificaciones de nuestras atenciones? En general las clasificamos en tres, como las directas, donde nosotros entrábamos y por lo tanto ocupábamos todos los elementos de protección personal, ¿cierto? Y atendíamos directamente al paciente. Indirectas, que creamos una nueva metodología con otros compañeros en nuestro hospital. Afortunadamente hay muy buen trabajo transdisciplinario, por lo que hacíamos atenciones indirectas y cuando, por ejemplo, tenía que entrar la enfermera, el kinesiólogo, otro colega a ver un paciente, ellos actuaban como intermediarios de nosotros en la evaluación, obviamente nosotros dándole las recomendaciones y preguntando las cosas y nosotros observando desde afuera de las salas, desde pantallas o a través de videollamadas, depende de la situación, ¿ya? Y también a través de monitoreo por ficha, que eran pacientes que nos pasó mucho que nuestro manejo en ese momento no iba a cambiar la condición del paciente, a diferencia de otras veces que nosotros igual interveníamos, evaluábamos, por ejemplo, de ilusión a un usuario, sabíamos que no iba a poder comer, aquí deferíamos de esa atención, ¿cierto?, para no exponer al usuario, para no gastar más EPP y tampoco exponer a nosotros, por ejemplo, y hacíamos monitoreos por fichas hasta que el usuario, por ejemplo, se encontrara en buenas condiciones generales. Muchas veces estaban, por ejemplo, sin ventanas de sus respiradores, entonces no podían comer igual, o muchas veces estaban en un riesgo vital demasiado alto, por lo tanto, era evidente que no íbamos a poder tomar decisiones porque dependía más de otras cosas incluso, ¿ya? Todo esto tuvimos que hacer harta educación con los equipos para que entendieran también por qué estábamos diferiendo de algunas atenciones y por qué de otras no. Y bueno, a lo largo de todo este camino que hemos visto, ¿cierto?, en el COVID, que ha sido de aprender constante, hemos visto como equipo que las alteraciones más frecuentes son alteraciones como tipo mecánico en el caso del COVID, ¿cierto?, asociadas principalmente posintubación, como son las disfagias posintubación y las disfonías posintubación, ¿ya? Siendo esta última la que más en nuestros pacientes perdura al momento del alta, ¿ya? Y por eso que gran parte de los usuarios que tuvieron COVID se van derivados al poli de otorrino, que es donde está la colega que hace el ambulatorio de patología vocal, ¿ya? Las disfagias en general logramos resolverlas dentro de la estadía hospitalaria, y también otro trastorno importante que vimos fue el trastorno de la alimentación secundario a causas respiratorias, que a pesar de que no había una disfagia propiamente tal, por ejemplo, orofaringia, existían usuarios que tenían incoordinación respiratoria, que generaba alteración en el proceso, fatiga en el proceso también, ¿cierto? También nos pasó mucho con pacientes geriátricos,
que nos pedían muchas evaluaciones porque rechazaban la alimentación, ¿ya? Y no era que tuviera una disfagia, sino que rechazaban la alimentación porque una persona con COVID, ¿cierto?, pierde el gusto, pierde el olfato, y además era una persona, ¿cierto?, mayor, tenía muy baja ingesta a la alimentación, no querían, ¿ya?, comer, porque obviamente no sentían sabores ni nada, y además se sumaba a todo esto el factor emocional. Tenemos que recordar que son usuarios que estaban lejos de su familia, habían altos índices de pacientes con delirium, ¿cierto?, porque estaban todo el día encerrados en un hospital con luz artificial lleno de ruidos de máquinas, por lo tanto aumentó mucho. Y ese también estado emocional complicó bastante la atención. Muchos pacientes quisieran uno entrar, ¿cierto?, a hacer terapia, vamos, para que pueda fonar, para que pueda tragar, y en realidad lo emocional terminaba siendo más un apoyo en contención porque solamente lloraba cuando tú los atendías, por ejemplo. Entonces también nos hemos enfrentado a ese tipo de cosas donde tuvimos que también flexibilizar y entender que a veces tu rol va más allá de ser fonoaudiólogo, ¿cierto?, de un área en específica, y que también este tipo de cosas eran importantes. Piensen que son pacientes que todos nos distanciábamos, que nadie los tocaba mucho, ¿cierto?, que entrábamos rapidito todos los profesionales para poder evitar el riesgo, que estaban, sobre todo en los primeros meses, sin saber nada de su familia, etc. Y también, bueno, lo emocional de nosotros como equipo también, que eran equipos que estaban muy desgastados, con muchos funcionarios contagiados, entonces equipos nuevos de reemplazo, o mismos colegas que tenían que seguir haciendo turnos seguidos, 3, 4 turnos seguidos para cubrir el turno que había caído, por ejemplo, con contagio y cosas así. Y bueno, y dentro de todo esto también empezó a surgir en paralelo la preocupación de nosotros de qué iba a pasar con nuestros usuarios de nuestros ambulatorios, por ejemplo, porque es alta gente que nosotros recibimos y que en el fondo estaba quedando su rehabilitación en stand-by, y todos sabemos que los tiempos de rehabilitación no esperan. Y para eso surgió, bueno, como la nueva revolución de la telerehabilitación que empezamos a implementar de bajo costo, le digo yo, porque en verdad es muy de bajo costo nuestra rehabilitación en nuestra realidad. Las personas no tienen mucho acceso a tecnología o a plataformas más estructuradas, por lo tanto la mayoría de nuestros procedimientos son a través de contacto telefónico o videollamadas de WhatsApp. Pocos pacientes tienen acceso a computador y a programas más específicos, a un buen internet. Y pongo este dibujo que es, para los que somos fonoaudiólogos entendemos un poco que es una lámina habitual que se ocupa para evaluar el lenguaje, con esta mascarilla y este alcohol, porque en el fondo yo creo que eso es lo que nos vino a enseñar la telerehabilitación, la adaptación, ¿cierto? La típica, esta imagen siempre tiene una señora lavando los platos y en este momento pandemia en el fondo está limpiando con alcohol, ¿cierto? O cloro toda la superficie. Y yo creo que eso es lo que más nos enseñó la telerehabilitación. Ya como ven aquí, en verdad, nuestra telerehabilitación es súper simple, con nuestros propios aparatos celulares, ya con varias normas atrás que llegaron mucho después desde los ministerios, por ejemplo, de cuáles podían ser las regulaciones de esto, pero empezamos mucho antes porque los usuarios ya nos estaban pidiendo. Y bueno, por último, la telerehabilitación, como ventaja al menos hemos visto en nuestros pacientes, que es una oportunidad de acceso barato, económico, rápido, más rápido que las listas de espera habituales, en donde los usuarios no tienen que gastar en movilización, en lo que no implica que un familiar tenga que dejar de trabajar para poder llevar al familiar a terapia, ¿cierto? Y también hemos dado cuenta que sirve mucho para incluir más a la familia en el proceso. En general, las terapias de telerehabilitación están los nietos, los hijos, todos los que viven juntos, están todos en la casa, sin ir al colegio, sin estudiar. Por lo tanto, también ha sido una muy buena instancia para incluir a los familiares mucho más en la terapia, ¿ya? Y bueno, como desventajas, por supuesto el acceso, no todas las personas tienen acceso a internet de calidad, tenemos harta población que es rural, por lo tanto ahí el acceso es bien difícil. Y también como desventaja podemos encontrar que algunos usuarios, ¿cierto?, si no tienen una buena red de apoyo es muy difícil que puedan acceder a este tipo de rehabilitación, ¿ya? Pero en general lo que hemos visto nosotros por el tipo o por el contexto de nuestra población, que en general los pacientes que no adhieren a la telerehabilitación son más o menos el mismo perfil de pacientes que no adhieren a la terapia presencial. Ya no hemos visto grandes diferencias en este tiempo que llevamos realizando telerehabilitación desde abril en los tipos de personas que desertan de la terapia. Y eso. Muchas gracias, Consuelo, para tan importante tema y la mirada también que se vive en el sistema público. Queremos dejar con ustedes ahora a Felipe Jiménez. Él, como lo presentaba anteriormente, trabaja en Coquimbo y nos va a presentar ahí el desafío en tiempos de pandemia en su lugar, que es Coquimbo. Queremos solamente recordar que sus preguntas son bienvenidas, que los teléfonos de la clínica
están abajito de donde pueden estar visualizando el webinar en YouTube, y ahí están todos los números, los mails a donde pueden escribir si necesitan, tienen consulta o una consulta presencial o de telerehabilitación. Y además tenemos muchos espectadores, que como creo que el webinar que tiene más espectadores, así que se ve que está interesante el tema. Por favor, Felipe, bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la presentación y también por la invitación. Contextualizando, siempre se cree que los hospitales de región son más pequeños. En nuestra realidad, que es la cuarta región, es que nuestro hospital, el Hospital San Pablo de Coquimbo, es el hospital de alta complejidad de la región, ¿ya? Si se fijan acá abajo, tenemos una gran cantidad de servicios, son 350 camas de hospitalizados, y tuvimos que ampliar también estas camas, sobre todo en la unidad de paciente crítico, una unidad de paciente crítico COVID y otra unidad de paciente crítico quirúrgica. Tenemos el centro de derivación neuroquirúrgico de la región, y también traumatológico. Por lo tanto, nuestras prestaciones aumentaron casi al 150% una vez que inició la pandemia, ¿ya? Tuvimos que incorporarnos hace un par de meses también con la teleconsulta, la telerehabilitación o la telemedicina. Ha sido un desafío para el equipo de fonoaudiología, crecer en cantidad de integrantes del equipo, pero también crecer en cantidad de prestaciones que otorgábamos a nuestros usuarios, ¿ya? Crecimos al doble, de 3.5 fonoaudiólogos a 8 fonoaudiólogos actualmente. Por lo tanto, nuestra brecha de atenciones disminuye, pero el desafío ahora es poder mantener esta cantidad de atenciones en el tiempo, ¿ya? Todos conocemos la realidad de los hospitales públicos, que la cantidad de fonoaudiólogos en salud es muy baja. Por lo tanto, para nosotros es un desafío ahora, una vez que comencemos a cómo vamos a mantener esta cantidad de atenciones o prestaciones que actualmente damos, ¿ya? Hace poquito pues, se hizo también un webinar para poner un poco cómo es la realidad o el contexto nacional. Aquí hay algunos de los hospitales a nivel de la red, y nosotros en el Hospital de Coquimbo alcanzamos un 160% de las atenciones o el incremento de atención fonoaudiológica en el contexto de la pandemia. Con el inicio de las atenciones fonoaudiológicas en este contexto también, es decir, ahora el fonoaudiólogo debe intervenir más temprano a los usuarios para evitar entonces lo que llevábamos años diciendo, que el fonoaudiólogo acorta los días de hospitalización con una buena intervención. Y en agosto de este año, esto es reciente, el 31 de agosto, se aprobó la nueva guía de funcionamiento de las organizaciones de unidad de paciente crítico, ¿ya? Que por primera vez incorpora al fonoaudiólogo en este manual de organización. Ya estamos en el ítem de acceso a otros profesionales, ¿ya? Pero nunca habíamos sido incorporados, por lo tanto es un gran avance, ¿bien? Esto no significa que todas las unidades de paciente crítico por ley tienen que tener fonoaudiólogo, sino que se abre el paso para que se acceda a ciertas prestaciones, ¿ya? Estamos muy contentos, sobre todo los que trabajamos en unidad de paciente crítico, porque el fonoaudiólogo viene ahora con una descripción más clara de lo que tiene que hacer, ¿cierto? Ya sabíamos que estábamos trabajando los trastornos de la deglución, por algunas patologías neurológicas o neuroquirúrgicas, que la intubación prolongada, la ventilación mecánica, la vía aérea artificial, debían ser abordadas por el fonoaudiólogo para prevenir, ¿cierto?, la incidencia de la neumonía aspirativa, la deshidratación o la desnutrición, pero también trae un concepto en esta guía de orientación, que el fonoaudiólogo también debe hacerse cargo de la comunicación, ¿bien? Debe satisfacer las necesidades comunicativas de los usuarios en una unidad de paciente crítico, que va a favorecer tanto al usuario como al personal que trabaja en una unidad de paciente crítico. Y en eso sí hay harta evidencia ya desde el 2004, mucho review sobre la comunicación en un paciente en unidad de paciente crítico. Efectivamente, la intubación va a traer ciertas dificultades a nivel comunicativo, a nivel de la deglución o a nivel vocal. Y nosotros hemos incorporado en el hospital diferentes tipos de insumos. En este caso, voy a mostrar uno de los insumos de terapia de resistencia en agua, que trabajamos con los pacientes extubados para favorecer la fonación y la vibración de ciertos pliegues vocales. Y es el primer insumo estéril que tenemos dentro del hospital, y que lo utilizamos en un suero fisiológico que medimos con anticipación. Tenemos otras válvulas vibratorias, ejercicios vocales de baja impedancia y baja resistencia para favorecer la movilidad de la cuerda vocal cuando el paciente ha sido extubado, ¿bien? También usamos válvulas vibratorias que favorecen la vibración anterior, ¿cierto?
incluso antes de pensar en la fonación, entendiendo esta fonación o comunicación como un predictor también de la alimentación. Un paciente que tiene buen rendimiento fonatorio es un paciente que eventualmente tiene bajo riesgo aspirativo. Ya, por lo tanto, el aspecto vocal se ha vuelto también importante y ahora en la pandemia se ha evidenciado más con la cantidad de pacientes intubados. Otro tipo de materiales que incorpora el fonoaudiólogo en nuestro hospital para intentar hacer nuestros procedimientos lo más estéril posible en la atención de los usuarios también, buscando mejorar los procesos de rehabilitación fonoaudiológica. Y en esta búsqueda de procesos de rehabilitación fonoaudiológica, nosotros actualmente en el hospital también tenemos un manejo en el paciente traqueostomizado. Hoy en día, en el Hospital San Pablo, es el fonoaudiólogo el que indica la cánula de traqueostomía con aspiración subglótica. Bien, no se le instala a todos los pacientes. Tiene que ver con la funcionalidad, muchas veces el diagnóstico médico que tiene el usuario y con el efecto que va a generar la terapia de flujo subglótico, favoreciendo la deflación del CAF, por lo tanto favoreciendo como consecuencia la fonación y posteriormente la deglución. En eso hay evidencia y es el fonoaudiólogo quien indica este tipo de cánulas de traqueostomía, porque como sistema público no tenemos acceso para todos los usuarios y no todos se van a beneficiar de este tipo de terapia. Bien. Para quienes no conocen el tipo de terapia de fonación subglótica, lo primero que hacemos es mantener permeabilizada esta vía a través del puerto. Utilizamos émbolos de jeringa 60, ¿cierto? Para extracción de la secreción, la permeabilizamos y utilizamos litros de aire médico humidificado por minuto para favorecer entonces, mediante los ejercicios de deglución o de ingesta, esta tolerancia a la deflación del CAF. ¿Bien? El flujo por sí solo no va a generar fonación, ¿ya? O no va a aumentar la fonación de un usuario, sino que va a aumentar la tolerancia al CAF desinflado, por lo tanto va a permitir que la laringe vuelva a la fisiología o vuelva a reestructurar una fisiología para favorecer la fonación o el cierre cortal. ¿Ya? También incorporamos algunas válvulas, hemos hecho algunas adaptaciones de la válvula Passimir para los pacientes que han estado con ventilación mecánica invasiva más prolongada y sabemos que en el sistema público es difícil poder acceder a la Passimir porque está bordeando los 300, los $400, pero encontramos una marca que tiene las mismas características, una marca china que se llama Eight-Sinner y que bordea los $40 aproximadamente, por lo tanto es más accesible para algunos de los usuarios. Y la comunicación para nosotros en este último tiempo se ha vuelto muy importante y en el contexto de la pandemia es el fonoaudiólogo el único que se hace cargo de potenciar o mejorar la comunicación de nuestros usuarios. Ya tenemos un trabajo en equipo con el equipo de psicología o de asistente social en el hospital para potenciar las videollamadas y la SOTIM y la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, dos fonoaudiólogos sacaron un cuadernillo que me parece sumamente interesante y que hemos incorporado nosotros en el hospital porque está contextualizado al ámbito hospitalario, ¿ya? La gran mayoría de las características tienen que ver en cómo se siente el paciente, si presenta alguna dolencia, algún dolor, poder categorizar este dolor y poder cumplir alguna de las necesidades más básicas en el contexto del hospital. Y también las nuevas tecnologías de comunicación que nosotros actualmente tenemos gracias al programa de la ley de Soto para los pacientes con ELA, los sistemas de comunicación alternativos aumentativos que han favorecido la comunicación de ciertos usuarios. En este contexto, los pacientes a través del reconocimiento ocular pueden volver a comunicarse, sobre todo los pacientes anártricos o que ya no pueden realizar fonación. Pueden volver a comunicarse e incluso pueden llegar a integrar la comunicación más efectiva y funcional, navegando incluso en sus redes sociales o realizando otro tipo de comunicación. Los usuarios en general, actualmente tenemos ya 8 comunicadores en entrega y 2 que están en vías de ser entregados, y ha sido un mecanismo sumamente positivo para los usuarios. Y lo interesante de todo esto es que la ley no define que el fonoaudiólogo es quien entrega este dispositivo, pero automáticamente el hospital designó al equipo de fonoaudiología
como el profesional más idóneo para entregar este sistema de comunicación, en el entendido de que es el profesional que está más capacitado para entregar esta herramienta a los usuarios, ¿ya? Pueden incluso algunos de los usuarios poder navegar en internet y pueden adherir su WhatsApp o su Facebook dentro de este comunicador y volver a estructurar una comunicación más efectiva y más funcional, que a la largo tiene un bienestar y una mejora en la calidad de vida de nuestros usuarios. Eso, agradecido de la invitación y de poder aportar desde la cuarta región de Coquimbo. Muchas gracias, Felipe. Interesante todo, sobre todo la Pasimute, las válvulas y todas las ayudas técnicas, de algún modo, por decirlo así, que ayudan a mejorar aún más a los usuarios. Y así que muchas gracias desde allá del Hospital San Pablo Coquimbo. Y presentamos finalmente a Connie Álvarez. Ella es nuestra fonoaudióloga que está en la clínica todos los días. Así que en honor al tiempo la presentamos y muchas gracias. Hola, sí, voy a compartir la pantalla rápidamente. ¿Logran ver la presentación? Se ve perfecto, Connie. Perfecto. Uy, se me fue. Perdón. Me puse un poco nerviosa con el tiempo. Voy de nuevo. Ahí está, se empieza a ver. Ahí sí. Ahí se ve perfecto. Bueno, un poquito para ir cerrando rápidamente. Comentarles que mucho se ha hablado del lavado de manos, la importancia de esto en nuestras vidas, pero en salud lo venimos haciendo hace tiempo. Él es Ignaz Semmelweis, un médico vienés que en el año 1847 se dio cuenta de que el lavado de manos era una medida de protección que protegía la vida de las personas. En su momento no estuvieron muy de acuerdo sus colegas con él, pero es algo que venimos usando hace tiempo. No solo el lavado de manos, sino que el uso de los elementos de protección personal. El tema es que el coronavirus se presentó de una manera muy precipitada y no sabíamos si es que se transmitía con la facilidad con la que pensábamos o la altísima incidencia y prevalencia de esta enfermedad en la población tenía que ver a lo mejor con otros factores, ¿no es cierto? Para hablarles un poco de lo que nosotros hacemos en la clínica, nosotros continuamos en este periodo de pandemia con la rehabilitación fonoaudiológica en la modalidad presencial. Obviamente cuando vino el brote más fuerte en Santiago, por periodos de cuarentena, los pacientes ambulatorios se tuvieron que empezar a suspender, como comentaba Consuelo, y continuamos con la rehabilitación en modalidad presencial de nuestros pacientes hospitalizados. Hoy en día, ¿qué es lo que sugerimos nosotros? Se abrió el ambulatorio nuevamente con medidas de seguridad especiales, pero también hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿La rehabilitación en modalidad presencial es siempre lo más indicado? Nuestra sugerencia es tener en cuenta las necesidades reales del usuario y su familia, las características de este sistema. La posibilidad del acceso a la rehabilitación, que siempre ha sido un tema y es un tema a nivel mundial. La neurorehabilitación no es fácil de costear, es larga, estamos hablando de periodos que no bajan de los 6 a 12 meses y sabemos que en un primer periodo sobre todo tiene que ser de alta intensidad e interdisciplinaria. O sea, nuestros pacientes no solo reciben fonoaudiología, sino que reciben otras prestaciones que también significan tiempo, desgaste, uso de elementos de protección personal, etc. Y consideraciones que tenemos que tener al momento de ayudar a esta familia y a este usuario a tomar la decisión de qué es lo más indicado para ellos.
orientarlos, esa es nuestra labor, ¿no? En las desventajas de una rehabilitación de modalidad presencial podríamos pensar en la pandemia en sí, pero también están los traslados, los tiempos de espera, los costos, etc. Pero una ventaja muy importante de rescatar de esta modalidad es el vínculo terapéutico, que sabemos que es el promotor de grandes logros en la rehabilitación también. Entonces ahí está un poco la duda entre la rehabilitación modalidad presencial, modalidad telerehabilitación, ¿no es cierto? ¿Para quiénes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Finalmente, la decisión tiene que ser informada. En salud, ese es un estándar básico que creo que todos debiéramos seguir y que tiene que ver con algo que comentaba Consuelo, que es la humanización de la prestación de nuestros servicios. Está por una parte todas las acciones que podamos tomar para disminuir las secuelas del daño neurológico, pero también, por otro lado, muy importante, está las decisiones de acuerdo al contexto de cada persona, ¿no es cierto? El famoso caso a caso. Esto para nosotros hace 8 meses atrás era algo totalmente lejano, ¿no? Y hoy en día nos ocurre en la entrada a un supermercado, en la entrada a una farmacia y en muchas otras instancias. Bueno, para el profesional fonoaudiólogo es un tema el uso de la mascarilla, del escudo facial, de capas y capas de elementos de protección personal, porque trabajamos con la boca y trabajamos con información auditiva y visual que se enmascara con este tipo de elementos de protección personal. Entonces también tenemos que pensar, a lo mejor voy a privilegiar una telerehabilitación no solo por el tema de la accesibilidad, sino que por el tema de que puedo sacarme la mascarilla y necesito que mi paciente me vea la boca, vea cómo articulo, cómo hablo, para que imite y pueda elicitar estos movimientos él también y empezar a recuperar funcionalidad en la comunicación, ¿no es cierto? Hay algunas iniciativas, hay mascarillas con visores, etcétera, que se pueden utilizar, pero hoy en día el gold standard para los que trabajamos en un ambiente hospitalario es la KN95, ¿no? O la N95 o de ahí para arriba, que nos protegen de la mejor manera posible de los aerosoles, como hablaba la Consuelo. Así que irrumpe entonces la telepráctica en diversos ámbitos y de diversas maneras. La telepráctica es la prestación de servicios de fonoaudiología de manera remota mediante el uso de tecnologías de comunicación, lo dice la Asociación de Fonoaudiólogos de Estados Unidos. Importante es que existe como modalidad terapéutica hace más de 10 años, sobre todo ha surgido en países con más desarrollo, pero que tienen zonas rurales, remotas, donde la accesibilidad a un profesional en particular puede ser complejo. Y eso me suena conocido a una realidad de un país largo, angosto y con muchas zonas de difícil acceso, ¿no? Que es Chile. Así que parece ser una modalidad terapéutica que se adapta a nuestras necesidades más allá del contexto actual de la pandemia. Importante decirle a todos los usuarios de esta modalidad de telepráctica que la evidencia nos soporta, dice que en el caso de la fonoaudiología se logran los objetivos terapéuticos de igual manera que en una rehabilitación presencial. Ahora, hay que ver si es que los objetivos que nos planteamos entonces son logrables a través de la telepráctica. Súper importante lo que comentaban los colegas, que en el fondo en su experiencia ha tenido buena adherencia y por lo tanto se han logrado los objetivos. Y también otra ventaja que tiene la telepráctica es que es muy ecológica. Entras al lugar donde el paciente vive y eso sin duda es siempre un factor de vinculación importante y nos permite el abordaje integral, ¿no?, de la persona, más allá de la patología fonoaudiológica que pueda presentar. ¿Es para todos la telepráctica? La verdad es que muchas personas pueden decir, no, es que no es para alguien que no es nativo tecnológico, no es para alguien que se maneje o no se maneje con las tecnologías. Pues bien,
se hace en todos los contextos y se ajusta también a las necesidades de los usuarios. Nosotros en la clínica la realizamos en una modalidad híbrida, porque las pruebas que utilizamos para evaluar requieren la presencialidad, pero luego el paciente puede retomar sus actividades terapéuticas desde el hogar, siempre y cuando el contexto, el usuario, se ajuste a las necesidades terapéuticas que tiene. Y todo eso va también muy de la mano con la experiencia del clínico, ¿no? Entonces, como estamos todos un poco empezando, estamos observando cómo se va desenvolviendo esta modalidad terapéutica y también qué va a pasar con otro actor muy relevante que son las coberturas, ¿no? En este momento, mientras estemos en crisis sanitaria, está la resolución del Ministerio de Salud desde marzo que las prestaciones entregadas vía telepráctica son cubiertas, pero eso mientras dure el estado de emergencia sanitaria. No sabemos qué pasará después, pero todos intuimos que está aquí un poquitito para quedarse, ¿no? Porque le estamos agarrando un poco el gusto y estamos viendo que no tenemos que ser, como en esa imagen, grandes entes tecnológicos, ni manejarnos también a lo mejor con cosas de la informática, del mundo de la informática y de la computación, para poder ser efectivos. A veces con una llamada telefónica es mucho mejor y aportamos a la calidad de vida del usuario si es que no va a tener nada más, ¿no es cierto? En nuestra experiencia por lo menos también ha sido un poco así. Dar continuidad terapéutica a los usuarios que estaban en el ambulatorio cuando irrumpió la pandemia fue prioritario, fue más importante que a lo mejor no tener un protocolo establecido para la telepráctica, la teleterapia, o no tener los profesionales formados en ese ámbito de la neurorehabilitación. Y así se hace camino al andar y se va forjando y nos hemos ido formando y es como invitamos también a los colegas que la están practicando que lo hagan, que se formen, que se informen y para revisar sugerimos 3 documentos bastante importantes. Uno del CENS, que es una iniciativa que ya lleva años trabajando en telemedicina en Chile y que lanzó una guía de buenas prácticas y recomendaciones. Hay muchas recomendaciones y buenas prácticas desde el punto de vista de la ética, de la seguridad y de la confidencialidad del usuario y su familia en esto de la telepráctica. También, hablando del COVID, está el consenso interdisciplinario de rehabilitación para personas adultas post-COVID-19, del cual participó el Colegio de Fonoaudiólogos, al igual que 23 otras agrupaciones, y las recomendaciones que lanza el Colfono también con la Sochifo y con la Sochimi para la atención mediante la telepráctica en contexto de pandemia COVID-19 en Chile, eso es un recomendado. También les podemos recomendar a los colegas que revisen el Telehealth for Stroke de Australia, que son gente que viene haciendo esto hace bastante tiempo, y el grupo de interés número 18 de la ASHA, que es el que habla de telepráctica. Muchas gracias a todos por su tiempo, a los colegas por asistir, y nos vamos directo ya a la ronda de preguntas. Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, Tuni, y a todos los colegas rehabilitadores por sus interesantes presentaciones. Estamos en el pic de audiencia, así que contestar estos minutos que nos quedan de preguntas, y si quedan preguntas pendientes, por favor escriban su mail y con gusto les respondemos en privado. Necesito ayuda de fonoaudiología, si necesito ayuda de fonoaudiología por todas las cosas que ustedes comentaron, ¿necesito ver a un médico primero? Chiquillo, cualquiera. Bueno, sí, para ir a la primera consulta de fonoaudiología tiene que ser derivado por un médico, ya sea su médico tratante, neurólogo, fisiatra, médico general, y llegar con una orden para ser atendidos. Súper. ¿Se puede hacer teleterapia con los abuelitos? Tanto que hablaron ustedes. Sí, por supuesto. O sea, si es alguien que no maneja muy
bien la tecnología, siempre con la ayuda de un nieto, como decía Consuelo, de un hijo, sirve como elemento de cohesión incluso para la familia. Pero sí, por supuesto, y hay que intentarlo. Si es que es la única opción que tiene el paciente de recibir la terapia de forma segura, hay que intentarlo. Sobre todo hoy en día, que es la población de riesgo máximo, por lo tanto, la modalidad presencial, obviamente que en esta población hay que ponerla en duda y hay que cuestionarla un poco el beneficio versus el riesgo, ¿no? Perfecto. Me están preguntando por los teléfonos de la clínica, están abajo de la visualización de YouTube y está el mail y los teléfonos si ustedes quieren consultar a médicos, si ustedes quieren consultar a un fonoaudiólogo. Consuelo, nos preguntan acá qué recomendaciones se les puede dar a los familiares de una persona con afasia. Recomendaciones, me imagino, como para mejorar la comunicación con la persona, ¿sí? ¿Sí? Mira, en general yo creo que la mayor recomendación es tener empatía, primero que nada, y entender, porque muchas veces la consulta es que se enoja. ¿Qué hago? ¿Por qué se enoja? Entender y ponerse en el lugar de que si ustedes no pudiesen comunicar lo que sienten, sería muy frustrante también, ¿ya? Otra recomendación de ponerse en su lugar también es hacer preguntas cortas que puedan ser respondidas con sí o no, que es más fácil, darle opciones a las personas para que puedan comunicarse, que se apoyen de gestos, que puedan quizás escribir, mostrar, no solamente ocupar el lenguaje verbal. Perfecto. Felipe, ¿cuánto tiempo puede estar un usuario en rehabilitación fonoaudiológico? ¿De qué depende eso? Depende mucho de su tiempo de estadía hospitalaria. Ya es muy distinto a un paciente que estuvo intubado 12 días y luego traqueostomizado 40 días con ventilación mecánica invasiva y que requirió después cuidados medios y luego una cama básica y llegar policlínico con mucha dificultad para poder alimentarse, con una vía enteral, con disfonía, por lo tanto una rehabilitación que va a tardar más de 6 meses, ¿ya? Distinto el caso de un paciente a lo mejor más joven, que estuvo 4 o 5 días intubado o solo estuvo con cámara nasal de alto flujo y con sonda nasogástrica, por lo tanto la rehabilitación es mucho más rápida y puede lograrse en los primeros 15 días de hospitalización. Entonces depende un poco de la condición y el estado en el que ha estado el paciente. Perfecto. Chicas, Connie, Viole, ¿es posible hacer, bueno, ustedes lo abordaron un poco los cuatro, ¿es posible hacer telerehabilitación a una persona con problemas de lenguaje? Sí, de todas maneras, se puede. Obviamente que uno evalúa las modalidades del lenguaje que el paciente tiene afectado y la severidad del cuadro, y ahí uno va adaptando las terapias de acuerdo a la condición de cada paciente. Y si es necesario que el paciente tenga un coterapeuta o si lo puede hacer solo, ahí uno va evaluando según en caso, ¿ya? Evaluaciones formales, protocolos, por lo menos aquí en Chile, todavía no hay validación. Solo uno igual puede hacer una evaluación, un tipo screening de las competencias del paciente si es que tú no tienes la posibilidad de ver al paciente de forma presencial. ¿Ya? Ahora, si tienes la posibilidad de verlo presencialmente, ideal que las evaluaciones y reevaluaciones sean presenciales para pasarle baterías estandarizadas, por ejemplo. Y el resto de la terapia hacerla en modo telepráctico. ¿Ya? Pero eso uno lo va evaluando. Eso es lo que están haciendo más o menos en la clínica, ¿cierto? Una especie de híbrido como en Constanza, ¿no? La modalidad híbrida es la que más nos ha resultado a nosotros. Y 100% sincrónicas, porque también hay teleterapia en forma asincrónica, que es cuando no estamos conectados online, face to face en el momento, sino que es un trabajo más independiente del paciente. ¿Ya? Eso. Bueno, a Consuelo y Felipe yo creo que les tocó mucho ver esto. ¿Cómo puedo saber si una abuelita de 94 años necesita una evaluación de fonoaudiología? Con los años he visto que le cuesta comer ciertos alimentos, tose mucho más, se atora. Yo creo que muchos abuelitos quedaron con eso post-COVID. Además, una otra pregunta, se sienten muchas secreciones, sobre todo durante la mañana. ¿Qué nos podrían asesorar con respecto a eso? Perdón, ahí sí. Y también se suma la tos a lo que dice Rodrigo. La tos es un síntoma residual del COVID. Por lo tanto, el usuario se alimenta, genera tos y cree que tiene dificultades en la alimentación, pero es
un síntoma residual propiamente tal del COVID. Se exacerba en muchos casos la presbifagia que ya estaba instaurada en los adultos mayores con la patología respiratoria. Sí, y es algo que hemos evidenciado nosotros tanto en la atención hospitalizada como en la parte ambulatoria. ¿Es posible, el paciente debe estar acompañado por alguien en teleterapia? ¿O no es necesario? Depende, no necesariamente, no es que legalmente tenga que ver a alguien al lado. Si el paciente es alguien, por ejemplo, que tiene una disfonía post-COVID o una disfonía por otro motivo y es funcional y no requiere mayor ayuda con el acceso a la teleterapia y la modalidad, no. Ahora, si el usuario tiene un trastorno del lenguaje de moderado a severo y efectivamente requiere otras compensaciones y otras ayudas para comprender las consignas de lo que, de la actividad, muy probablemente sí lo requiera. En realidad es resorte del profesional que está al otro lado de la cámara, darse cuenta si tu paciente, cuáles son sus necesidades, ¿no? Necesita alguien al lado que lo ayude a comunicarse o necesita alguien al lado que lo ayude, que lo modele, o el paciente se maneja y puede hacerlo de manera independiente. Si lo puede hacer de forma independiente, ojalá privilegiarlo, porque eso obviamente es un plus, ¿no? Una ganancia que tiene el paciente. Pero si no, pues bien hay que buscar un coterapeuta, alguien que esté permeable a ser entrenado por el terapeuta y que asista durante la intervención. Dos preguntas. Me imagino que depende la patología que tenga el paciente, pero ¿cuánto dura aproximadamente una sesión de fonoaudiología? Y dos, ¿por qué motivo retroceden los pacientes? ¿Se debe a la poca continuidad de la terapia? ¿O puede ser que adquirió otra condición? ¿Empeoró? ¿Se quedó con secuela luego de una cirugía, por ejemplo? La duración de la terapia depende de dónde se atienda. En el servicio público, por código FONASA, las prestaciones son de 30 minutos. En el caso de la clínica, en la época que yo estaba ahí, eran 45 minutos. En general, ese es como el estándar más privado y en el público son 30 minutos de atención. La segunda parte, ¿por qué un paciente podría presentar decaer en su rendimiento? En general, una secuela neurológica, como dijo Violeta, puede ser permanente. Cuando son permanentes, estos cuadros, o sea, en general hablamos de que con la fascia se aprende a vivir. Tú no vas a mejorar la fascia al 100%, vas a lograr la mejor funcionalidad posible del usuario. Son funciones cognitivas, están ligadas a estados de ánimo, a niveles de interacción social, etc. Entonces, de repente, por alguna situación externa, llámese cuarentena, por ejemplo, dejé de interactuar diariamente y de saludar al conserje del edificio, entonces perdí esa función. O la dejé de ocupar y por lo tanto está, pero hay que elicitarla, hay que ayudarla a volver. En general, el paciente crónico hace estos ciclos, ¿no? Hace estos ciclos de que logra objetivos terapéuticos, entra dentro de una meseta, va bien, luego de repente suele decaer, nunca al punto en el que lo encontraste inicialmente probablemente, pero suelen decaer algunas funciones que se pueden, con una terapia cíclica, por ejemplo, te veo 3 meses, luego descansas 6 meses y volvemos a terapia 3 meses más para reacondicionar. Perfecto. Bueno, mandamos un cariñoso saludo a Carolina Lécaros, que siempre está ahí en los webinars y está haciendo preguntas. Y ella pregunta, ¿es posible o será posible en un futuro cercano realizar evaluación vía teleterapia? Porque hemos hablado de esto híbrido y que es súper necesario que la primera evaluación sea presencial. ¿Qué creen ustedes? Sí, de todas maneras. O sea, acá diferentes escuelas de fonoaudiología ya están trabajando en algunos protocolos para hacerlos formales. Entonces viene todo un proceso de creación, que eso, dentro de lo malo, lo bueno que ha tenido la pandemia, que ha habido un acervo de conocimiento y que los profesionales muy activos en sus diferentes áreas de quehacer han
buscado la evidencia necesaria para empezar a crear protocolos y bueno, como este protocolo, por ejemplo, de telepráctica. Así que yo creo que en un futuro cercano ya la vamos a tener, por lo menos en Chile. Ya en otros países, como decía Constanza, por ejemplo, los australianos llevan 20 años de experiencia en telepráctica, claro, hay muchas herramientas que se pueden hacer de evaluación, ya sea de niños, de adultos, voz, habla, según la patología que tenga el paciente, referentes mundiales con muchas publicaciones, Claire Burns en disfagia, Hill en lenguaje, son nuestras mentoras y nos han mostrado que sí es posible hacer este tipo de intervenciones. Y recordar que lo que hacemos, el rol del fonoaudiólogo es muy importante porque trabaja o aborda lo más inherente del ser humano, la comunicación, lo que nos diferencia del resto de los animales y la delusión, que es tan social y cualquiera de estas patologías afecta nuestra calidad de vida y nosotros tratamos de abordar para entregar una mejor calidad de vida en el paciente que está secuelado. Súper. Solo para terminar, agradecemos todas las preguntas, agradecemos sus presentaciones también, chiquillos, gracias por estar, gracias porque alguna vez todos fueron Clínica Los Coihues, los colegas que están ahí en el norte y en el Hospital San José, que cada uno me dijera una cosa necesaria o de alerta para poder yo decir, sí, tengo que ir al fonoaudiólogo. Muy cortito. Recordar antes que me digan algo que tenemos convenio con FONASA también en la clínica, así que llamen a los teléfonos que salen abajo y que es súper importante que puedan preguntar y pueden ir con admisión ver cuáles son los convenios y si pueden acceder a estos convenios FONASA o ISAPRE particular, etc. Cambio en la comunicación. Cambio en la comunicación. Connie. Dificultades en la alimentación. Perfecto. Felipe, ¿algún tips que tenemos que estar alerta para ir a fonoaudiólogo? Dificultades en el habla. En el habla. Viole, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, pero ¿hay algún tips que me dé alerta para poder ir al fonoaudiólogo? No sé si nos escucha la Viole. Bueno, aquí me dicen Marcia Tolosa, que es parte me hizo clases también en el magíster, y es parte también de muchas instancias de fonoaudiología. Ella es presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile. Perdón. Pero ella no también tiene una gran experiencia y siempre aporta positivamente a nuestra práctica, a mejorar nuestras prácticas clínicas y que sean de calidad. Bueno, ella me comenta que las sesiones de fonoaudiología por teleterapia están cubiertas por FONASA. Ahí se están haciendo otras gestiones para de alguna manera incluir todas las prestaciones, pero están cubiertas por FONASA, así que eso, nos despedimos, ya no nos queda más tiempo. Saludamos a Marcia Tolosa, la presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos y Audiólogas. Y nada, pues felicitarlos a todos, muchas gracias por su presentación, gracias por las preguntas, mandan muchos saludos a los Coihues. Y cualquier cosa, escríbanos por favor y con gusto les pueden enviar sus preguntas si quedaron pendientes a fonoaudiología@clinicaloscoigos.cl y nosotros vamos a tratar de responderle lo más pronto posible. Gracias a los invitados, excelentes como siempre, un orgullo de que hayan pasado con nosotros y bueno, sigan brillando como siempre y aportando la calidad de vida de nuestros pacientes porque con el COVID y con las enfermedades no se acabó el mundo, pero sí cambia el mundo de los pacientes y sus familias que los afectan. Y colaborar en su recuperación es muy, muy reconfortante. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo webinar que estaremos informando. Así que sigan las redes sociales, suscríbanse y suscriban las alertas también de YouTube. Adiós. Gracias. Chao.